Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a trabajar esta última parte, que es hablar acerca de composición centesimal, fórmula empírica y fórmula molecular, ¿ya? Esto va a ser algo más rápido porque ya es prácticamente operativo, ¿ya? Y ya parte de esto ya lo hemos analizado cuando hemos visto unidades químicas de masa, así que no debería ser algo muy complicado de avanzar, ¿ya? Composición centesimal es lo mismo que hablar de relación porcentual en masa, ¿ya? O sea, lo que tú estás buscando con la composición centesimal es el porcentaje en masa de un elemento o grupo de elementos dentro de un compuesto químico, así de simple. La composición centesimal es una propiedad intensiva, o sea, no me interesa qué cantidad de materia yo tenga, siempre ese porcentaje va a ser el mismo. Y esto es importante sobre todo para cuando tú vayas a participar como un ingeniero, ponte ingeniero de minas, ¿no? Y tú quieres saber cuál es el porcentaje de cobre que existe en un mineral. Tú no te vas a tener que tumbar todo un cerro para poder saber cuál es el porcentaje de cobre que vas a encontrar en un mineral. Tú lo que vas haciendo es tomando muestras y esas muestras representativas te indican qué porcentaje de cobre podrías encontrar en todo el entorno, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones que tú tienes en composición centesimal, y así como estas, hay muchísimos. ¿Cuál es el porcentaje de hierro? ¿Cuál es el porcentaje de cobre? ¿El porcentaje de zinc? ¿El porcentaje de fósforo? ¿No? Porque eso de ahí muchas veces te va a indicar, por ejemplo, en el caso de los alimentos, ¿no? ¿Qué tipo de nutrientes están entrando a tu cuerpo o qué tipo de contaminantes podrían ingresar a tu cuerpo? Entonces, la composición centesimal tiene que ver con relación porcentual en masa, ¿ya? Cálculo facilito. Por ejemplo, si me dicen, ¿cuál es el porcentaje en masa del hierro en el óxido férrico? La parte entre todo multiplicado por 100. Y se acabó, ¿ya? Por ejemplo, para el óxido férrico, calculo su peso fórmula. ¿Cuál sería su peso fórmula? 56 por 2, 112. 16 por 3, 48. 112 más 48 me da 160, que es lo que yo tengo acá. Pero a mí me están pidiendo el porcentaje en masa del hierro. Entonces, a mí el que me interesa es el hierro. El hierro es la parte, el todo es el óxido férrico, entonces la parte entre el todo multiplicado por 100 me da la composición centesimal. O sea, 112 entre 160 multiplicado por 100 me da el porcentaje de hierro, que es 70%. Esto es algo clásico, ¿ya? Esto te sugiero que te lo memorices porque del óxido férrico vienen muchos ejercicios en examen de admisión, ya ha habido muchos momentos. Entonces, si tú sabes que en el óxido férrico el porcentaje de hierro es 70%, esto te puede reducir algunos cálculos hacia adelante, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje en masa del fósforo en el fosfato de calcio? Igualito. La parte entre el todo multiplicado por 100. El oxígeno pesa 16 por 4, 64. Más 31, 95. 95 por 2, 190. O sea, el peso de todo esto es 190. El calcio pesa 40 por 3, 120. 120 más 190, 310. Todo esto pesa 310, pero a mí me interesa aquí en el fósforo. Entonces, si yo quiero la composición del fósforo, sería la parte entre el todo multiplicado por 100. O sea, 62 entre 310 multiplicado por 100. ¿Y esto cuánto te da? 20%. Tu respuesta. Siguiente. ¿Qué masa de nitrógeno se puede extraer de 1192 gramos de fosfato de amonio? Me piden el nitrógeno, la parte entre el todo multiplicado por 100. Hace relación en masas, ¿sí? Correlación a las masas. Por ejemplo, todo esto, ¿cuánto pesará? A ver, vamos mentalmente, ¿ya? Mentalmente. 14 más 4, 18. 18 por 3, 54. ¿Ya? Esto de acá tiene peso 54. El oxígeno pesa 16. 16 por 4, 64, más 31 del fósforo, 95. Y 95 más 54, ¿cuánto es 95 más 54? ¿Ah? 95 más 54 me da 149, ¿puede ser? A ver, verifica. 149, sí, 149. Está bien, perfecto. Entonces no fue bien, 149. Entonces, ¿qué haces? La parte entre el todo. Yo digo, por cada 149 gramos de él, yo puedo extraer de nitrógeno 42 gramos. Pero si yo tengo 1192 gramos, ¿cuánto puedo extraer de nitrógeno? No lo sé. Entonces opero matemáticamente y digo, de 149 gramos, puedo extraer 42 gramos. De 1192, ¿cuánto puedo extraer? No lo sé, M. ¿Y cuánto vale M?
336 gramos. Alternativa, no hay alternativa, pero 336 gramos. Eso es lo que puedes extraer, ¿ya? Esa es una forma. La otra forma, si yo no quiero hacer todo esto de acá, ¿ya? En el examen de admisión lo que tú vas a hacer es, peso fórmula, 149. No necesitas hacer esto, lo que hemos hecho mentalmente, esto nos salió 149. Y dices, por cada unidad de fosfato de amonio, yo puedo obtener 3 unidades de nitrógeno. Entonces, por cada unidad de él, obtengo 3 unidades de nitrógeno, ¿ya? Cada nitrógeno pesa 14. 3 por 14 me da 42. Todo esto pesa 149. Entonces, 42 pesa 149, como M es a 1192. Despejas M y te da 336. Esa sería tu respuesta, ¿ya? Ahora, con respecto a la fórmula empírica y a la fórmula molecular, ¿qué tenemos? La fórmula empírica también se conoce con el nombre de fórmula mínima o fórmula esquelética. Es la mínima relación de átomos que tú vas a encontrar dentro de un compuesto químico. Dentro de un compuesto químico, la mínima relación de átomos me representa a la fórmula empírica, también llamada fórmula mínima o también llamada fórmula esquelética, ¿ya? Esta fórmula molecular, o la fórmula molecular, me representa la verdadera relación de átomos dentro de un compuesto químico, ¿ya? Y lo que se va a cumplir es que siempre el peso de la fórmula molecular es un múltiplo del peso de la fórmula empírica. Por ejemplo, si yo tengo el benceno y el acetileno, ¿ya? El benceno, su fórmula es C6H6, el acetileno, su fórmula es C2H2. Esta es la fórmula molecular o la fórmula verdadera, la verdadera relación de átomos. Es posible hasta que lo puedas simplificar. Pero la mínima expresión de ellas te representa la fórmula empírica, que es lo que tú tienes acá, CH, ¿ya? ¿Cuánto pesa el carbono? 12. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. Entonces, la fórmula empírica pesa 13. La fórmula molecular, en este caso, pesa 78 y en este caso 26. Fíjate que 78 es 6 veces 13 y 26 es 2 veces 13. Entonces, si yo a partir de la fórmula empírica quiero hallar la fórmula molecular, a la empírica la afecto por 6 y aquí a la empírica le afecto por 2. Una misma fórmula empírica me puede representar más de una fórmula molecular, ¿ya? Entonces, esto con respecto a la parte teórica. Vayamos con los ejercicios. Me dicen, la composición centesimal de un hidrocarburo corresponde al 92,3% de carbono y 7,7% de hidrógeno. Determine la fórmula molecular sabiendo que una molécula tiene una masa promedio de 1,295 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Qué haces? Hay pasos para resolver esto. Paso número 1. Si tienes la composición centesimal, ¿ya? Con la composición centesimal, toma de referencia 100 gramos del compuesto, ¿ya? ¿Me dan la composición centesimal? Sí. Me dicen que tengo 92,3% de carbono y 7,7% de hidrógeno. Entonces, como tengo la composición centesimal, tomo como referencia 100 gramos del compuesto que tiene carbono e hidrógeno, ¿ya? Paso número 2. Como yo tengo el porcentaje en masa, con este porcentaje en masa y la masa de referencia, hay la masa de cada componente. 92,3% de 100 es 92,3 gramos. Y 7,7% de 100 son 7,7 gramos. Paso número 2. Paso número 3. Calcula el número de moles de cada componente. ¿Cómo lo hago? Dividiendo la masa entre su masa atómica. O sea, 92 entre 12 y 7,7 entre 1. 92,3 entre 12 y 7,7 entre 1. Operando matemáticamente, 7,7 y 7,7. Una vez que tienes esto, paso número 4, divide entre el más pequeño de todos. En este caso salió lo mismo. Entonces no voy a tener otra cosa que 7,7 dividido entre 7,7. ¿Cuándo te da? 1 arriba, 1 abajo. Por lo tanto, paso número 5, calculas X y Y. X vale 1, Y vale 1, y entonces tu fórmula empírica sería CH. Peso fórmula, 12 más 1, 13. Listo. Y tienes que el peso fórmula de la fórmula empírica es 13. Entonces, el de la fórmula molecular, ¿cuál va a ser? 13, 26, 39, 52. Un múltiplo de este número 13. ¿Ya? ¿Y cómo lo calculo? Bueno, ahí vamos. El peso molecular lo calculas, en este caso, dependiendo de tu problema, porque no todos los problemas van a ser iguales. Aquí me dan la masa de una molécula. Entonces digo, la masa entre la masa molecular es igual al número de moléculas entre el número de Avogadro.
¿Cuánto vale la masa? Me lo dan 1,295 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Cuánto vale el peso molecular? No lo sé. Justamente lo que quiero allá. Número de moléculas, 1. Profe, ¿dónde saca eso? Porque acá dice, mira, una molécula tiene una masa que es esta. O sea, me están hablando de una molécula entre el número de Avogadro. Despejas a este monstruito y te queda que el peso fórmula es 78. Pregunta, ¿78 cuántas veces 13 es? 78 cuántas veces 13 es? 6. Perfecto, Juan. Entonces, si es 6 veces, tú vas a decir, el peso fórmula 78 es 6 veces el peso fórmula de la fórmula empírica. Por lo tanto, la fórmula empírica multiplicada o afectada por 6 es la fórmula molecular que sale, C6H6. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. A ver, más rápido porque esto ya lo hemos analizado. ¿Ya? Y ustedes son selección unidemia. Te dice, un compuesto que solo contiene carbono e hidrógeno tiene una masa de 85,7% de carbono y 14,3% de hidrógeno. Si su masa molar es 70, determine su fórmula empírica y su fórmula molecular. Bueno, paso número 1, ¿te acuerdas? Si tengo la composición centesimal, tomo una referencia. ¿Tengo composición centesimal? Yes. 85,7% y 14,3%. Tengo composición centesimal. Tomo base 100 gramos de un compuesto que tiene carbono e hidrógeno. Paso número 2. Como tengo la composición centesimal, hallo la masa. 85,7% corresponde a esta masa. 14,3% corresponde a esta masa. ¿Ya? Vamos a ver, ¿es posible? Sí, es posible, ¿por qué no? La letra B te salió, Sebastián. Puede ser, ¿por qué no? Paso número 3. Calcula el número de moles. ¿Cómo haces? Esto dividido entre 12 y esto dividido entre 1. El dividido entre 12 y el dividido entre 1 me da 7,14 y 14,3. ¿Ya? Luego, lo siguiente es dividir entre el menor de ellos. ¿Quién es el menor de ellos? Entre 7,14 y entre 7,14. Aquí te queda 1 y aquí te queda 2. Profe, acá no sale 2, acá es diferente de 2. Sí, ya sé, pero si tú ves el número, es un número muy, muy cercano a 2. O sea que no te complique la vida. Ponle el valor más cercano. Entonces, acá tienes un 1 y aquí tienes un 2. Otro punto importante. En la medida de lo posible, cuando trabajes esto, si tienes la posibilidad de usar calculadora, utiliza 3 cifras decimales. 3 cifras decimales. Te va a ayudar mucho si utilizas 3 cifras decimales. Profe, ¿utilizo las 10 que tiene mi calculadora? No, olvídate. Con 2 o con 3 cifras decimales es suficiente. Si utilizas mucho, al final vas a empezar a llenar de repente un montón de numeritos y eso no tiene ninguna lógica. ¿Ya? Entonces, en 4 tenemos esto de acá. ¿Ya? Obtienes los valores, la relación entre X y Y. Ahora, lo siguiente. Acá lo que vas a hacer es, como ya tienes a X y tienes a Y, hallas la fórmula empírica, CH2. ¿Ya? Sería 12 más 2, el peso fórmula de la fórmula empírica es 14. ¿Ya? Y si él es 14, el peso fórmula de la fórmula molecular es un múltiplo de 70. ¿No? O sea, el peso molecular total puede ser 28, el triple 42 o 50 y 14 por 3, 42 o 56 o cualquier múltiplo. En este caso es 70. Y 70 es 5 veces este peso. O sea, significa que la fórmula empírica tendría que ser afectada por 5. Y si es afectada por 5 sería C5H10. C5H10 y CH2, estamos hablando de la alternativa D. D debería ser tu respuesta. ¿Ya? Alternativa letra D. ¿Ya? Siguiente. Te dicen, el eugenol es uno de los principales componentes del aceite de clavo y tiene una masa molar de 164,2 gramos por mol. Acá un punto que quiero compartir con ustedes. Miren, suponiendo que estamos en examen de admisión y estamos bastante rápidos con los tiempos, ¿ya? Uno de los puntos, esto obviamente no vendría en examen de admisión porque es demasiado evidente, ¿no? Pero si viniera en examen de admisión, una de las tácticas que puedes hacer, oye, si me están dando el peso fórmula que vale 70, lo que voy a hacer es cotejar aquí cuál de ellos vale 70 para evitarme hacer todo este rollo, ¿no? O sea, porque voy a tener que calcular numeritos, si no tengo una calculadora me voy a complicar. ¿Cuál de estos pesa 70? El único que pesa 70 es este de acá, ¿no? Porque este de acá vale 72, el de acá es 75, el de acá no llega a 70 y él tampoco llega a 70. O sea, el único que llega a 70 es este. Alternativa letra D, se acabó. O sea, al ojo puedes sacar por descarte cuál sería tu respuesta. Alternativa D. ¿Ya? Siguiente.
El eugenol es uno de los principales componentes del aceite de clavo y tiene esta masa molar 164,2. Y lo que resta es oxígeno. Determine la fórmula empírica del eugenol. Chicos, igual, si el peso fórmula o la masa molar es 142, entonces me piden determinar la fórmula empírica. ¿Qué debo hacer? Igual, base 100 gramos del compuesto. Como tengo el porcentaje en masa, del carbono vale 73,14, del hidrógeno 7,37 y del oxígeno tiene que ser 19,49 porque la suma me tiene que dar 100. ¿Ya? De aquí hallo las masas. ¿Cuánto valen las masas? 73,14, 7,37, 19,49 y lo divido entre el peso atómico de cada uno de ellos, ¿cierto? En este caso sería, por ejemplo, dividirlo entre 12, dividirlo entre 1 y dividirlo entre 16, ¿ya? Entonces, haciendo esto de acá, tú dirás, él sale 6,095, él sale 7,37 y él sale 1,218. El siguiente paso es dividir entre el más pequeño de todos. ¿Quién es el más pequeñito de todos? Este de acá. O sea, a él y a él lo divides entre 1,218. Ahí está, entre 1,218. ¿Ya? El de acá te queda 5, lo de acá te queda 6 y lo de acá me queda 1. Por lo tanto, tu fórmula empírica tendría que ser C5H6 oxígeno. Con esto ya llegaste a tu respuesta, porque a ti te piden determinar la fórmula empírica. Y la fórmula empírica es C5H6 oxígeno. Acá está. C5H6 oxígeno. ¿Ya? Pero nosotros podemos seguir continuando, ¿eh? ¿Sí? Podemos seguir continuando. Obviamente en el examen de admisión a ti no te interesa continuar, porque en el examen de admisión llegaste a tu respuesta, se acabó. Pasa a otra pregunta y así sucesivamente. ¿Ya? En la parte 6, me dicen que el peso fórmula vale 164,2 y el peso 82. ¿Cuántas veces 82 es 164,2? ¿Cuántas veces? 2, ¿verdad? 2. Entonces, si es 2, significa que el peso fórmula o la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica. Entonces, la fórmula molecular tiene que ser el doble de esto. C10H12, oxígeno 2. Entonces, tu fórmula molecular es esta de acá, C10H12O2. ¿Ya? Entonces, yo te recomendaría, si te dice fórmula empírica, llega a tu fórmula empírica. Porque por ahí te emocionas y ves que tu fórmula molecular te sale lo de acá, marcas esto, malogras el problema. ¿Ya? Entonces, con esto nada más te quedarías, esa sería tu respuesta alternativa, la letra C. ¿Ya? Esta pregunta es una pregunta que está más asociada ya a algo más real, ¿no? De que podría venir en admisión. Te dice, la composición porcentual del carbono en un hidrocarburo es 85,7%. Si 10 gramos de este compuesto ocupan un volumen de 3,66 litros a 1,2 atmósferas y 27 grados Celsius, determina la fórmula molecular del compuesto. Bueno, vayamos. Base 100 gramos. Me dicen que es un hidrocarburo, o sea, debe tener solamente carbono e hidrógeno. Está bien lo que has considerado, carbono e hidrógeno. Tengo la composición centesimal, yes. Sé que del carbono es 85,7, por lo tanto el hidrógeno debe ser 14,3. Con esto calculas las masas, ¿no? Luego, el siguiente paso es calcular el número de moles. O sea, él entre 12 y él entre 1. Ahí está. Él entre 12 me da 7,14 y él entre 1, 14,3. Siguiente paso, dividir entre el más pequeñito. ¿Quién es el más pequeñito? 7,14. Al dividir entre 7,14, acá me queda 1 y acá te queda 2. ¿Muy bien? Siguiente paso, la fórmula empírica. ¿Quién es la fórmula empírica? CH2. ¿Cuál es el peso fórmula de la fórmula empírica? 14. Listo, ya tenemos la fórmula empírica. ¿Me pide la fórmula empírica? Ah, no, me pide la fórmula molecular. Debo seguir avanzando. ¿Cómo calculo la fórmula molecular? Con los datos que me den, ¿no? Me están diciendo que yo tengo 10 gramos, 3,66 litros, 1,2 atmósferas y 27 grados Celsius. Hago ratón. Despejo el número de moles, es igual a masa entre masa molecular, igual también a PB sobre RT, ¿no? La masa la tengo, vale 10 gramos. Peso fórmula, no lo conozco. La presión, 1,2 atmósferas, aquí está. El volumen, 3,66 litros. R, 0,082 y la temperatura, 300 Kelvin porque es 27 grados Celsius. Despejas y te queda que el peso fórmula vale 56. ¿Y 56 cuántas veces 14 es? 56, ¿cuántas veces 14 es? ¿Cuántas veces? 4, ¿no? Entonces, como 56 es 4 veces 14, significa que tu
fórmula molecular es 4 veces la fórmula empírica. Entonces, tu fórmula empírica, ¿cuál tendría que ser? C4H8. ¿Cuál sería tu respuesta? La letra E. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Y cerramos con broche de oro. ¿Ya? Esta pregunta, si yo tuviera que ponerla en admisión, yo la pondría. ¿Ya? Te dicen, lees. Una muestra de un carbohidrato purificado que tiene una masa de 0,1014 gramos se quema produciendo 0,1486 gramos de dióxido de carbono y 0,0609 gramos de agua. Dice, el análisis cualitativo elemental indica que el carbohidrato solamente contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, determina la fórmula empírica y molecular, sabiendo además que su masa molar es 180 gramos por mol. Ya. Bueno, entonces, dos opciones. La primera opción, la real, la que te va a inflar cuando salgas de admisión y digas, oye, yo lo operé esto de acá y lo hice bien chévere. La otra es una fórmula más rápida, ¿ya? Lo primero, ¿qué hago? Porcentaje en masa no aplica porque yo no tengo composición centesimal, de directo. De esta masa, de esta sustancia, me dicen que estoy obteniendo 0,1486 gramos de dióxido de carbono y 0,0609 gramos de agua. Es lo que te dice el ejercicio, ¿ya? Ahora, con esto yo voy a calcular la masa de carbono, la masa de hidrógeno y por diferencia con él, hallo la masa de oxígeno, ¿ya? Profe, pero la masa de oxígeno acá y la masa de oxígeno acá es la masa de oxígeno acá. No, ten mucho cuidado, porque dice que tú has quemado esto. Y nosotros ya hemos visto en reacciones químicas que en una reacción de combustión, al combustible, que es este, tú lo combinas con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. O sea, significa que el oxígeno acá y el oxígeno acá es el oxígeno que tengo en el compuesto más el oxígeno que utilicé para quemar dicho compuesto. Por lo tanto, ten bastante cuidado cuando hagas tu balance de masa, ¿ya? ¿Qué haces? Masa del carbono. Por cada unidad de dióxido de carbono hay un carbono, o sea, por cada 44 hay 12 de carbono. Si yo tengo 0,1486, hallo la masa del carbono. Vas operando matemáticamente y te sale este monstruito, ¿ya? Por cada unidad de agua voy a tener 2 unidades de hidrógeno. O sea, por cada 18 de agua vas a tener 2 unidades de hidrógeno. Como tú tienes 0,0609 gramos de agua, allá es la masa del hidrógeno. Debe salir este monstruito de acá, ¿ya? Corrobóralo. Luego, si yo quiero saber la masa del oxígeno, ¿qué hago? A la masa total le resto la masa del carbono y la masa del hidrógeno, que es lo que he hecho acá. A la masa total le resto la masa del carbono y la masa del hidrógeno. La masa del oxígeno vale esto. Ya tengo las masas. Después de las masas, lo que haces es divides a cada uno de ellos entre su peso atómico. Entre 12, entre 1 y entre 16. Te salen estos valores. ¿Cuál es el siguiente paso? Divide entre el más pequeño de todos. ¿Quién es el más pequeño de todos? 3,375 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Operas, esto es 1, esto es 2 y esto es 1. Por lo tanto, tu fórmula empírica sería CH2 oxígeno. ¿Cuánto es el peso fórmula de la fórmula empírica? 30. Pero como la masa molar real es 180, 180, ¿cuántas veces 30 es? 180, ¿cuántas veces 30 es? 6, ¿verdad? Claro. Entonces significa que mi masa, que mi fórmula molecular es 6 veces la fórmula empírica. Por lo tanto, significa que tu fórmula molecular es esta y tu fórmula empírica la de acá. Entonces, ¿con cuál alternativa coincide? C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6. Y la fórmula empírica es esta de acá. ¿Ya? Ahora, truquito, ¿ya? Si yo sé que el peso fórmula es 180, ¿qué alternativas tengo? O es esto, o es esto, no hay más, ¿no? Pero si además me piden la fórmula empírica, ¿ya? Entonces me pregunto, ¿esto puede ser una fórmula empírica? No, ¿verdad? Porque acá no hay una mínima relación de átomos. La mínima relación de átomos es 1, 2 y 1. Y en donde se cumple eso es acá. Entonces, si esto me viene en admisión, yo no necesito hacer todo esto, sino simplemente deduzco de acá y veo cuál podría ser mi respuesta.